a todos y todas los que están presentes. Les mando mis saludos. Buenos días, profe. Buenas. He estado recibiendo sus trabajos, así es que apenas tenga algún espacio voy a empezar también la revisión. Pero lo más importante es que hayan hecho el ejercicio. Se trataba de que se acercaran a las revistas y vieran un poco qué está pasando por ahí, ¿no? Que ese universo de investigación, de reflexión sobre la comunicación, que es lo que nos convoca. ¿Recibieron el mail con las fechas de los controles que quedan? Es importante que la tengan en su conciencia. ¿Sí? ¿Todo claro al respecto? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces tenemos ahora a fin de mes en el control de las primeras 3 unidades. Como les he dicho, yo estoy disponible para que busquemos un espacio para poder reforzar cualquier duda que haya respecto a las preguntas que les fuimos dejando. La prueba básicamente va a consistir en contrastar perspectivas, comprender y contrastar distintos modelos y concepciones de la comunicación que están en los paradigmas que estamos revisando. Puntos en común, diferencias, ¿no? Profesor, tengo una ¿Sí? consulta. Por ¿La favor, prueba va a ser Daniel. como tipo ensayo? Van a ser un conjunto de preguntas con respuestas que sean, no va a ser tan difícil, ¿ya? Va a ir a los puntos centrales primero, pero va a pedir que caractericen distintos paradigmas. Por ejemplo, si yo les digo el modelo telegráfico o el modelo de la aguja hipodérmica, ¿cuáles son sus características, ¿no? Y las principales críticas que se le han hecho. Lo mismo podemos decir respecto al modelo orquestal de la comunicación, por ejemplo. Uno puede pedir contraste el modelo telegráfico y el orquestal, o las concepciones de comunicación que son propias de esa primera etapa de la investigación en comunicación, que es la investigación de comunicación de masa. ¿Cuál es la concepción dominante de la comunicación? ¿Cuál es la concepción de comunicación que propone el enfoque interaccional pragmático? Característica de contraste. Ese tipo de cosas. Tratando de apuntar a preguntas sí que cuyas respuestas sean objetivables, ¿ya? Es decir, no sean tan abiertas a la libre reflexión, sino que tengan puntos de referencias claramente establecidos, entonces uno pueda corregir de un modo intersubjetivo. ¿Están o no los rasgos con los cuales se ha caracterizado ese modelo y con los cuales se ha criticado? No sé, Daniel, si eso responde un poco a tu Perfecto, profe. pregunta. Entonces, como Y que tendríamos que... seguramente voy a ofrecer alternativas, es decir, por ejemplo, si en un control voy a proponer que ustedes respondan preguntas por 6 puntos y voy a ofrecer más preguntas de las mínimas, de modo tal que ustedes puedan optar por qué preguntas responder, tengan opciones también, ¿ya? Que respondan entonces las preguntas que se sientan más seguros. ¿Sí? Ah, perfecto, profe. Ya, todo claro. Esa es un poco la idea. Vuelvo a saludar a todos los que están ingresando en estos momentos. Buenos días a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Continuamos el día de hoy
aproximándonos al enfoque interaccional pragmático. Algo que es muy importante, por favor, cada vez que ustedes tengan problemas en comprender algún concepto que yo use, que no les quede del todo claro, hagan la pregunta. ¿Ya? Esto es fundamental. La comunicación, vamos a argumentar que se basa en la mutua comprensión. La idea es que ustedes puedan comprender lo que yo les estoy planteando. Es su responsabilidad cada vez que tienen dudas, hacer las preguntas. ¿Ya? Acostúmbrense a preguntar, acuérdense que aparte de estudiar comunicación social, están estudiando también para ser periodista, y un periodista ejerce su profesión formulando preguntas. De esa manera puede eh, regular el comportamiento de las fuentes de información. ¿Ya? Así que no dejen de hacer sus preguntas cada vez que tengan una duda, ¿no? Algo en que no estén del todo seguros. Bueno, enfoque interaccional pragmático que se concentra en el análisis de la comunicación interpersonal, la comunicación cara a cara, no mediada tecnológicamente, mediada por el lenguaje, mediada por otros códigos sociales, pero emplazados o enunciados corporalmente. Y por lo tanto es una forma de comunicación habitualmente directa, ¿no? Esto resulta obvio, supone un desplazamiento radical en el lugar desde donde se piensa la comunicación, y por lo mismo implica cambios sustantivos a la hora de caracterizar lo que entendemos por comunicación. ¿Ya? Porque en una relación interpersonal lo que tenemos es acción recíproca, coparticipación, ¿ya? La idea de la interacción es una acción entre. Supone, por lo tanto, la concurrencia de al menos un par de interactuantes. Ambos tienen rol activo, y la posición de emisor-receptor se está constantemente alternando porque hay un diálogo. Luego, la comunicación es entendida en una perspectiva circular, ¿ah? A través de un modo de enunciación plural que implica la coparticipación, ¿no? Que supone además la integración de diversos tipos de comportamiento, que operan diversos niveles de abstracción, que es descrita con un modelo orquestal, o si ustedes quieren, coreográfico, ¿ya? Donde la comunicación es resultado de un hacer en común, ¿ya? Pero donde se sigue pensando, fíjense, y esto es una paradoja, si bien hay todos estos cambios, todas estas transformaciones, se sigue pensando que la comunicación es fundamentalmente la transmisión de información, porque estos autores, que la mayor parte de los cuales vienen de las ciencias de la salud, ¿no? Del campo de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología, están preocupados por el impacto que las interacciones humanas tienen sobre las personas, ¿ah? Y particularmente las relaciones humanas que emergen en la interacción. Y entonces se entiende que, fíjense, la comunicación es todas aquellas conductas que pueden afectar al otro, es decir, toda información que le podemos transmitir al otro y que impacta sobre él, eso sería comunicación, ¿ya? Entonces, se produce un cambio radical, pero en el fondo la concepción de comunicación, si bien se enuncia de un modo distinto, sigue siendo la misma. La idea de que la comunicación es transmisión de información y procesamiento de información por parte del otro. Eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, que nos vamos a concentrar en el análisis de lo que se ha llamado los axiomas de la comunicación en la perspectiva interaccional pragmática, que están enunciados en un libro que se llama Teoría de la Comunicación, originalmente en inglés Pragmatics of Communication, que es un clásico de esta perspectiva, sienta de alguna manera las bases teóricas, y la noción aquí de axioma es un principio generalmente aceptado, un postulado básico, un supuesto a partir del cual se trabaja y se va construyendo teoría, ¿ya? Nos vamos a concentrar en estos axiomas. El día de ayer subí
la primera de las lecturas que acompaña a esta unidad, que es el telégrafo y la orquesta, ¿no? Que es un pequeño texto introductorio, ¿no? a este paradigma que cuenta lo que implica su emergencia en términos de la transformación en la mirada de la comunicación. Cómo la concepción orquestal transforma el campo porque instala una nueva visión sobre la comunicación, muy distinta a la de la aguja hipodérmica o el modelo telegráfico. Entonces constituye, por así decirlo, una revolución paradigmática, ¿no? Que pone una nueva visión, un nuevo modelo, una nueva perspectiva de análisis de la comunicación, en competencia con la preexistente, pero que coinciden, no obstante, en esa concepción de fondo, en la conceptualización de la comunicación, aunque enunciado superficialmente de modo distinto. La clase de hoy está acompañada también de una lectura. Yo les voy a subir el texto de base, el libro en su totalidad, pero vamos a leer, les vamos a pedir que revisen por lo menos uno de los capítulos, que es el de los axiomas de la comunicación, que acompaña la clase de hoy. Voy a compartirles un PowerPoint sobre el enfoque interaccional pragmático. Ya. Vean, acá está el libro de base. Yo les voy a compartir este libro, ¿no? Teoría de la comunicación humana, de Paul Václavic, Janet Babelas, Don Jackson, ¿no? Psiquiatras, psicólogos. Y ahí está en su versión original. Vean cómo la traducción supone un cambio en la idea básica que está puesta en el texto. Los autores originalmente enfatizan este carácter pragmático de la perspectiva de análisis. Les decía el día de ayer, pragmático tiene que ver con el uso de la comunicación y cómo afecta a los participantes. La pragmática es ese nivel en que el sujeto produce enunciados con una determinada intencionalidad, con ciertos efectos y consecuencias sobre él. Toda esta dimensión de las consecuencias, los efectos, los usos, es materia de estudio de la pragmática, ¿ya? Que son los usos de la comunicación y sus repercusiones sobre los participantes en ella. Y entonces, particularmente nos interesa el día de hoy el tema de los axiomas, estos principios fundamentales, ¿ya? Que son considerados supuestos básicos no discutidos. Fíjense, acá a lo mismo, al igual, digamos, que lo que sucede en la etapa fundacional de los estudios de comunicación de masas, se instalan ciertas ideas que van a ser perdurables. Uno de estos axiomas, el primero de los axiomas, es que en la interacción humana todo comunica. Esta idea, fíjense, si uno empieza a revisar manuales, textos, compilaciones de textos sobre interacción humana, va a aparecer reiteradamente. Se repite sin ser sometido a discusión. Se queda instalado, digamos, es una idea que se establece en el momento en que nace esta perspectiva y que perdura. Tiene entonces una larga duración. Diría yo que sigue estando presente en nuestro campo y seguramente muchos de ustedes la suscriben. De hecho, en más de alguna de las intervenciones que hemos escuchado por parte de ustedes en sesiones anteriores ha emergido. No es raro que así sea. Y vamos a explicar por qué, pero también cuáles son sus virtudes y cuáles son sus límites. Fíjense, toda perspectiva abre posibilidades, pero también cierra otras. ¿Ya? Bueno. Entonces, primer axioma en esta perspectiva, ¿no? La imposibilidad de no comunicar. En la interacción humana, todo comunica. Porque se entiende que la comunicación es la capacidad de afectar que tenemos al otro a través del comportamiento, ¿no? Cómo nuestro comportamiento impacta sobre la otra persona.
aquí hay una pregunta que nos debemos hacer, si es que esa será una buena definición de comunicación o no. Yo cuando pienso en la comunicación no pienso en la capacidad de afectar al otro, sino pienso más bien en la posibilidad, en la esperanza, en el intento, en la intención de participar con el otro, de encontrarme con el otro, de compartir con el otro ciertas ideas, ciertos conceptos, encontrarnos en el plano del sentido, comprender, alcanzar la mutua comprensión, la inteligibilidad mutua, no la simple afectación. Es decir, porque yo podría afectar a lo mejor de una manera totalmente distinta a lo que pensaba, ¿no? Y a veces sucede, por ejemplo, uno va a pedir perdón a alguien y consigue que el otro se ofenda más de lo que estaba. Diría yo, bueno, ¿qué pasó ahí con la comunicación? No era lo que yo quería, era todo lo contrario, ¿ya? Fracasé. Pero eso, estos autores lo llaman comunicación. ¿Mm? No creo que sea una buena idea eh, que esta posibilidad de afectar al otro o impactar o incidir en el otro ¿ah? Sea el núcleo conceptual de aquello que llamamos comunicación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta definición? Bueno, les explicaba, ocurre que quienes fundan este paradigma son psicólogos y psiquiatras. ¿Ya? Y entonces, claro, para un psicólogo y un psiquiatra, la capacidad de impactar, de afectar, de perturbar al otro es algo relevante, porque efectivamente en las relaciones humanas muchas veces nosotros producimos sobre otros efectos inesperados. Y para ellos esto es algo muy relevante, es sustantivo, es un tema eh, que es importante para investigar y que atender, ¿no? Pero en perspectiva comunicativa más amplia, más allá del tema de la salud mental, podemos preguntarnos si es una buena definición o no. Entonces, bueno, estos autores dicen que es imposible no comunicar porque para ellos toda conducta comunica, es decir, todo comportamiento que en el marco de una interacción nosotros desarrollamos frente a otra persona, ¿ya? Por supuesto, le provee información. ¿Ya? A ustedes les ofrece información, por ejemplo, el tono de mi piel, el modo como miro, los gestos que realizo. Por ejemplo, entrega información, mi barba, ¿no? Las canas, el que sea pelado, ¿ya? Entonces entrega información, por ejemplo, sobre mi edad, ¿m? El modo como una persona se viste, la tonalidad, en fin. Ahora, podemos preguntarnos si basta la información para que se produzca la comunicación. Vamos a argumentar que la información es un componente indispensable. Eso también lo habíamos dicho en la unidad anterior, pero no basta, ¿ya? Porque nuestro interlocutor, ¿no? El otro interactuante, la persona que está presente en la escena, puede emplear códigos de interpretación que son distintos a los nuestros. Y puede leer algo totalmente diferente a lo que nosotros esperábamos compartir. Entonces podemos preguntarnos si en la simple recepción de información, el procesamiento de esa información y la interpretación comunica. ¿Ya? O no. Estos autores dirán que sí, porque la información en tanto llega al otro, lo hace producir distinciones y esto, digamos, impacta, afecta. ¿Mm? Lo hace adoptar actitudes. Es relevante para el otro toda la información que recibe. Toda la información nos conecta, eso estamos claros, pero el punto es cómo nos conecta, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos conecta la comunicación? Ahora, si pensamos como estos autores, ya que todo comportamiento comunica, claramente hay que decir que no existe algo así como el no comportamiento, porque si yo guardo silencio, eso es también un comportamiento. Dicho de otro modo, el silencio comunica. La no respuesta
comunica. Si yo doy vuelta a la cara, trato de rehuir una interacción, me doy vuelta, por ejemplo, ¿ya? O cruzo mis brazos, ¿ya? Todo eso, evidentemente, le provee información al otro, ¿ya? El punto es, ¿qué comunica? ¿Qué comunica el silencio? Podemos pensarlo en su silencio, en el silencio de ustedes. Porque el silencio, hay tantos tipos de silencio, ese es el punto. Y eso no ocurre solo con los gestos, también con las palabras. Las palabras cambian de significado según los contextos. Pueden significar cosas muy distintas y las podemos interpretar de distintas maneras también. Ya, vean lo que ocurre con el silencio. Por cierto, el silencio me informa. Su silencio me informa. Pero la pregunta es: ¿de qué me informa? Puedo tomar ese silencio, por ejemplo, como una actitud reflexiva. Puede ocurrir que nuestro interlocutor nos está escuchando atentamente y está pensando, ¿ah? O está haciendo un esfuerzo por otorgarle sentido a lo que decimos. O puede estar totalmente ausente. Podemos pensar el silencio también como una ausencia, como una actitud negativa frente a la comunicación. Ya, pero la pregunta, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que ustedes están queriendo decir con su silencio? O puede ser, cuán difícil es también tomar la palabra. Y es difícil, fíjense, en nuestros contextos, ¿ah? Porque solemos ser muy críticos unos de otros. Y es muy característico, de hecho a mí me pasaba cuando yo estudiaba periodismo, me costaba mucho hacer una pregunta, pero la hacía, vencía mi timidez, aunque no, ustedes no crean, yo soy naturalmente bastante tímido. Y cuando tenía que pedir la palabra, me saltaba el corazón. Increíble, o sea, me producía un estado emocional, pero bueno, intentaba vencer ese retraimiento, ¿no? Y hacer las preguntas. Ya uno podría decir también, bueno, es parte de este contexto cultural, ¿no? Donde estamos acostumbrados muchas veces al silencio, por la crítica, ¿eh? Por el juicio del otro, por el temor al que dirán. No sé si les pasa a ustedes, pero hay muchas personas a las cuales le importa mucho la opinión de otros, qué es lo que otros puedan decir de ellos, puedan opinar. O el retraimiento también puede ser porque ustedes dicen, bueno, a lo mejor yo no tengo conocimientos, no tengo la base para poder hacer un aporte sustantivo. Bueno, distintos motivos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué comunica? ¿Qué me puede comunicar? Si hay tantas opciones, ¿ya? Ese es un problema. Pero para estos autores todo comunica, ¿ya? Todo comportamiento. Como no existe el no comportamiento, bueno, pero hay requisitos, ¿no? O sea, está presupuesto también que no solo basta el comportamiento, sino que el comportamiento obviamente tiene que ser percibido por el otro, ¿ya? Es decir, tiene que ser procesada esa información. Descansa, por lo tanto, en esa capacidad, la capacidad de transmisión de información, es decir, si es que mi comportamiento les da a ustedes información, es porque ustedes pueden percibir ese comportamiento, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de comportamiento. Pongo estas imágenes porque entonces vemos que obviamente la comunicación descansa en la percepción. Descansa, por lo tanto, en esa capacidad de transmisión de información. Y y procesamiento de información de parte del otro. Pero a veces ocurre que pueden haber perturbaciones que impiden que el otro vea, procese adecuadamente y vea bien lo que está ocurriendo, ¿ya? Es decir, que ocurre que la percepción también es constructiva. Percibir es algo que nosotros hacemos, de partida desde nuestros órganos sensoriales, segundo desde nuestros patrones de reconocimiento, desde los códigos de la recepción. Si yo no escucho bien, puedo entender algo distinto de lo que me están diciendo, ¿eh? Si me dicen, hola sordo, yo puedo entender, hola gordo, claro, si es que no escucho bien. Y dice, ¿por qué me dices gordo? Me siento ofendido, pero en realidad me está diciendo, hola gordo, hola gordito.
¿cómo estás? Y digo, bueno, ¿por qué me dices que soy sordo y entiendo al revés? ¿Mm? O entiendo que me dicen te amo y en realidad me están diciendo te llamo. Bueno, es muy distinto. Y claro, entonces se produce un equívoco, pero ahí hay un problema, ¿no? De interpretación. Lo mismo si yo no veo bien, ¿ya? Si es que, por ejemplo, le hablamos a un sordo, obviamente no va a poder recibir la información. Si le hacemos señas a un ciego, tampoco va a ver nuestras señas, ¿ya? Entonces, bueno, el presupuesto es que tras de esto hay un otro que percibe nuestra conducta y la procesa como información. Y claro, la información nos conecta. La información es una pauta que conecta, ¿ya? La información para nosotros son los estímulos perceptivos que distinguimos. Y dentro de esos estímulos perceptivos hay estímulos naturales y hay señales, ¿ya? El punto está que nosotros procesamos tanto las señales que el otro nos envía como el conjunto de información que surge del medio ambiente, ¿no? La luz refleja, en fin. Profe, Eh, y la interpretamos, ¿ya? Entonces, fíjense, en esta perspectiva, no es relevante, cuando decimos todo comunica, no es relevante qué interpretación da el otro. Si es que esa interpretación se aleja a lo que nosotros intentábamos comunicar. Si es que hay precisión en la recepción del mensaje. Si hay comprensión o no, incluso si es que hay intencionalidad, porque ustedes pueden estar prestando atención a cuestiones que son distintas a las que yo les estoy tratando de comunicar. ¿Mm? Por ejemplo, si es que hay una mosca dando vuelta detrás, a lo mejor la clase se vuelca en la atención de ustedes a la mosca que circula detrás, porque bueno, se está parando en la pelada del profesor y es una situación jocosa, divertida. Y entonces lo que intenta decir el profesor pasa a segundo plano, porque la mosca se vuelve protagonista, ¿no? profe, Sí, es que yo tengo como, no entiendo bien porque dice que en perspectiva no importa cuál es la interpretación que se le da al mensaje. Si, según yo, eso es como todo el punto, ¿no? Que la comunicación que uno dé, que uno tenga sea efectiva y el mensaje llegue de forma que uno quiera. ¿Cómo va a hacer que en verdad no importe qué interpretación se le da al mensaje? No entiendo ese bueno, punto. eso es lo que presupone esta perspectiva. Cuando tú dices todo comunica, ¿ya? Cuando todo comportamiento comunica, nos está diciendo, oye, que la comprensión nos está diciendo, mira, la comunicación, como lo vamos a proponer más adelante, es un proceso de interacción donde se comparte, uno participa en las estructuras de sentido. Y la condición de la comunicación es al menos la inteligibilidad mutua. Cuando tú dices todo comunica, no importa qué es lo que el otro interpreta. Ya está diciendo en una interacción, todo es comunicación. Aunque falle la interpretación, incluso más, aunque el otro interprete cuestiones que no forman parte de nuestro mensaje. Está diciendo también que nuestra parte de nuestra comunicación no es intencional, que la comunicación no es voluntaria e intencional. ¿M? Que el otro puede leer más allá de lo que nosotros decimos, porque cuestiones que no pensábamos que le iban a informar, eso le están comunicando. Eso en esta perspectiva. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que eso sea así, al revés, discrepo de esta posición. Mi argumento es que no es una buena definición. ¿Ya? Y en la tercera unidad vamos a proponer una definición que supera a esta perspectiva. Pero en esta trayectoria de la evolución de los paradigmas, fíjense, esta mirada, esta escuela irrumpe ahí en la década de los 60 y tiene un impacto muy importante,
que transforma la mirada a la comunicación y que tiene algunos cambios que son enormemente positivos y que tiene un límite en esta definición de la comunicación, de que el todo comunica, que en la interacción todo es comunicación. Yo diría que en la interacción humana hay ocasiones en que se logra la comunicación, pero hay muchas veces en que fracasamos en la comunicación. Hay problemas de comunicación. No entendemos lo que nos están tratando de decir. Es decir, parte también de la tarea del comunicólogo es darse cuenta de esas dificultades y de esos problemas en la comunicación. No todo es, para mí, en lo que vamos a proponer luego en la tercera unidad, digamos, en el modo como yo me posiciono entendiendo la comunicación, esto no es una buena definición, pero es lo que supone esta perspectiva. ¿Ya? Por ejemplo, si yo bostezo en clase, ya, bostezo, ¿ya? Es una cosa que, así como el silencio en el espacio virtual, el bostezo en el aula es algo común que sucede, ¿ya? Y uno puede decir, oye, ¿qué pasa? ¿Está tan aburrida la clase que los tengo a todos bostezando? ¿O será que se quedaron estudiando hasta muy tarde anoche? O no estudiando, o viendo una película, o chateando, o en fin, ¿ya? Pero ¿Sí? es cierto lo que dice usted de que puede causar, por ejemplo, reacción en una audiencia, por ejemplo, en una sala de clases que yo bostece. O, por ejemplo, la comunicación de dos naciones, diplomática de dos naciones, puede deteriorarse a través de procesos de comunicación de sus representantes. Entonces, no sé, no me hace mucho sentido que diga que no importa cuál es la interpretación del mensaje. Yo tendría que pensar que es lo contrario, que como que todo lo que importa es la interpretación que le demos al mensaje. Sí, lo que pasa es lo siguiente, es que vamos a decir que la comunicación, y esta es una propuesta incluso dentro de la misma escuela hay disenso, ¿ya? Porque mira, veamos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que esto te comunica? No lo sé, es difícil. No, es que son ¿No lenguajes de te señas. comunica? ¿Ah? Sí, me comunica, me da como la idea del lenguaje de señas. Ya, pero ¿qué mensaje es el que te... Ya, hay una seña, sí, Ninguno, a pero mí ¿qué te está ninguno. diciendo? No mucho. Ya, Quizá. ahí encontramos un límite a la comunicación, ¿ya? Ese es el punto. Es que si no manejamos el código, no podemos entrar en el significado que el otro está tratando de compartir, ¿ya? Lo veíamos también en la primera unidad, ¿se acuerdan? Yo les dije, miren, en la comunicación acá hay una máxima semiótica, los significados no se transmiten. Uno asocia el significado. Si yo conozco el código, yo hago una asociación de este signo a un significado. Pero lo que sí se transmite es la señal, ¿ya? Lo que tú estás viendo es la señal. El significado de la señal no lo conoces. Tú la tienes que asociar. Lo que se transmite en la comunicación son las señales. ¿Ya? Entonces, cuando recibimos una señal, un mensaje en chino, nos quedamos rascándonos la cabeza. Digo yo, oye, ¿y qué es esto? No lo puedo leer, no entiendo chino. Y a veces pareciera que el profesor habla en chino. También pasa acá, ¿no? Cuando usamos conceptos especializados, ustedes pueden darle una interpretación que es distinta a la que estoy tratando de compartir yo, porque doy por presupuesto que ustedes manejan, por ejemplo, ese concepto. Si no preguntan, si no dicen, no, profe, no entiendo, bueno, entonces quien calla otorga, y yo digo, sigo adelante. Habitualmente definimos acá los conceptos una vez, pero que yo lo defina una vez no quiere decir que ustedes hayan aprendido el concepto necesariamente, es decir, que todos lo entendieron y que ya lo están manejando automáticamente, porque familiarizarse con un concepto implica un proceso de más largo aliento. Bueno, pero yo diría, yo no soy capaz de interpretar este gesto. Sé que hay un mensaje de señas, pero también podría ser distinto. En distintas culturas a lo mejor es parte de la expresión de una danza. ¿Mm? Podríamos pensar en Bali, donde hay la danza es un sistema de comunicación y entonces no es un gesto de sordomudo, sino que es parte de un lenguaje estético.
que puede ser simbólico, que esté integrado, ¿no?, a otros patrones expresivos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense, muy a menudo, que yo digo A y el otro entiende Z. ¿Ya? Yo digo hola, el otro entendió bola. ¿Por qué me dices bola? Me dice, ¿ya? Eso ocurre en la interacción humana y nos podemos preguntar si es que eso es comunicación. ¿Cuándo ocurre la comunicación o no? ¿Cuáles son las condiciones para la comunicación? Eso es parte del debate, ¿ya? Como estos autores se interesan en los efectos que una persona ejerce sobre la otra, no están tan preocupados sobre la mutua comprensión de los mensajes, sino la capacidad de afectar al otro, sin que necesariamente seamos conscientes de ello. ¿Ya? Bueno, fíjense, dentro de la misma escuela hay algunas voces de disenso que, claro, tienen menos peso teórico, porque en este caso el autor de referencia, David Wistel, es el sistematizador del estudio del lenguaje no verbal. Entonces su trabajo es más bien descriptivo, analítico descriptivo del lenguaje de señas, más que de reflexión teórica para el conjunto de las formas de comunicación. Pero él va a decir que para él, estudiando precisamente cómo comunica lo no verbal, es decir, cómo nuestros distintos tipos de comportamiento comunica, la investigación de la comunicación se inicia realmente cuando nos preguntamos, oye, mira, ¿cuántos de nuestros comportamientos, de los miles de formas distintas, diversas de comportamientos posibles, son seleccionados por una cultura con el propósito de comunicar? Es decir, son codificados, porque evidentemente sí lo que ocurre en la interacción humana, en nuestra comunicación, es que nosotros comunicamos de múltiples formas, no solo a través de la voz. Mi rostro comunica, ¿ya? En este caso, vean, en la comunicación Zoom, ustedes tienen acceso a mi rostro, ¿sí? El rostro es una rica fuente de expresividad. Los ojos, la gestualidad, la orientación de la cabeza, el movimiento de la cabeza, los gestos. A uno le da risa después cuando se mira en los videos porque no está acostumbrado a verse. Esto es como hacer clase frente a un espejo. Y la gestualidad que uno tiene, por ejemplo, yo de repente hago gestos, ya me he estado empezando a imitar a mí mismo, a ser consciente de la propia gestualidad, cosa que uno no se ve. Usted en la interacción, el otro a uno lo ve, pero uno no se ve. Entonces es curioso. Es un efecto, es un contexto distinto de comunicación. Pero bueno, el rostro es una rica fuente de información, pero también lo es el vestuario. En este caso ustedes no me ven de cuerpo completo, no ven todo mi vestuario, ¿no? Pero claro, el vestuario comunica. El tono de la voz también comunica. El contexto comunica. En la interacción, los contextos que elegimos, la distancia. Claro, cuando interactuamos con el otro, fíjense qué distancia adoptamos respecto a la otra persona. Cómo orientamos nuestro cuerpo. Miramos a los ojos o no, rehuimos la mirada. Por ejemplo, todos esos elementos sí. Sí comunican, pero comunican de distinta manera en distintas culturas. Por ejemplo, en nuestra cultura, una de estos sistemas expresivos, ¿no?, que se llama proxémica, que es el uso del espacio, los latinos y los latinoamericanos en general somos cercanos, nos tocamos. Las interacciones interpersonales transcurren a medio metro, y ahora con la pandemia establecemos una distancia de 1 metro, ¿ya? Pero en otras culturas el metro es la regla. O sea, si tú traspasas esa barrera del metro, estás invadiendo el espacio privado de otra persona, y eso es agresivo. Cuando no hay una relación íntima, cercana, no está permitido, y está codificado así. De modo tal que cuando nos visitan, por ejemplo, académicos norteamericanos, cuando llegan al instituto nos van a dar la mano y van a estirar la mano así, miren, van a decir, oh, mister,
Rodrigo, así, mucho gusto, Mr. Rodrigo. Bueno, si es una señorita, nada de darle un beso, o una señora, una dama. ¿Ya? Eso no está codificado, y que la gente que no se conoce se salude con besos. Nosotros acá saludamos, llegamos, y el beso no es tan extraño. Nos besamos mucho más que los anglosajones. Entonces, fíjense, aquí la pregunta es, ¿cuáles de esos comportamientos son seleccionados por una cultura para significar? Y entonces, claro, aunque no seamos plenamente conscientes, en tanto estamos haciendo un enunciado en ese sistema expresivo, sí al otro le comunica. ¿Ya? Por ejemplo, si está codificado la intensidad de la voz, el uso de la mirada, las actitudes interpersonales, eso está codificado. El uso de la distancia, el tacto, eso se llama la áptica. ¿Ya? El tacto también, o sea, quiénes podemos tocar, dónde tocamos, en qué contexto podemos tocar a alguien, con qué parte del cuerpo tocamos al otro. Por ejemplo, el beso, que es el contacto de labio con el cuerpo del otro. Eso es en ciertos contextos, para ciertas personas, y dónde besamos al otro. Vean que en algunas culturas, y a uno nos sorprende, entre varones, la gente se saluda no solo de besos, bueno, ustedes ven, nuestros vecinos argentinos se besan mucho más que nosotros. ¿Ya? Cuando yo crecí, era raro que entre amigos uno se besara, pero después con el tiempo, y yo creo que un poco con la globalización, eso fue cambiando. ¿Ya? Y entonces ya no fue tan raro esta cuestión de pronto amigos cercanos que se dan un beso. En ciertos espacios culturales eso sucede más, pero vean que en otros países los varones se dan besos en la boca, los rusos se besan en la boca, y eso lo consideraríamos, no, pues no, o sea, no está dentro de nuestros hábitos, ¿no? Y no es que haya una relación ahí homosexual, no es una norma de comportamiento, no tiene nada que ver con la sexualidad de las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una mirada, una visión crítica. Dice, ¿cuáles son las que regulan los comportamientos? Y en tanto usamos esto, claro, es posible interpretar la conducta del otro. Ahora, el aporte que realiza esta escuela, y eso es claro, es un importante aporte. ¿Ah? Hay que ser consciente que la comunicación humana es multidimensional en el sentido de que siempre estamos comunicando a través de distintas formas. Esta es una de las ideas que va a recorrer los axiomas de la comunicación, ya que lo verbal y no verbal se complementan. Y comunicamos tanto verbalmente como no verbalmente. Y no verbalmente se comunican nuestras actitudes hacia el otro y por lo tanto nuestra relación. Y eso es más importante que lo que decimos. ¿Ya? Es muy relevante. Y entonces ya, claro, en la comunicación humana, y fíjense, como les decía, es una contribución que realizan a la comprensión de la comunicación los autores de esta perspectiva. Esta multidimensionalidad que es muy clara, ¿no? La multimedialidad que es clara ya en el nivel de la comunicación interpersonal. Es decir, la multimedialidad no es un descubrimiento, una emergencia de las tecnologías de la información. La comunicación humana básica, la comunicación cara a cara, es desde siempre, ha sido, fue, nace multimedialmente. Más, en términos evolutivos, nuestras capacidades comunicativas vienen desde el lenguaje no verbal hacia la emergencia del lenguaje verbal. ¿Ah? De modo tal que nosotros nos comunicamos a través de gestos también. Y la gestualidad es muy relevante. Y la gestualidad se codifica en distintos contextos culturales de distinta manera. La gestualidad, el uso del espacio, el uso del tacto, la mirada. Hay lugares, por ejemplo, donde está prohibido mirarse, o sea, no prohibido, digamos, hay una norma que restringe el uso de la mirada directa a los ojos de otra persona en ciertas circunstancias. ¿Ya?
a superiores jerárquicos uno no puede mirar a los ojos. Las mujeres no miran a los ojos a los varones porque eso es considerado, digamos, un tipo de comportamiento íntimo. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, cambia de contexto en contexto. Pero también diríamos que hay problemas, sí, con el comportamiento no gestual, que en muchos espacios está débilmente codificado. Entonces puede significar cosas muy distintas y su interpretación siempre está definida contextualmente. Pero como los contextos de los interactuantes son distintos, podemos interpretar cosas diferentes. ¿Ya? Pero bueno, un aporte sí es que la comunicación es multidimensional y requiere un enfoque integrado. La multimedialidad es condición de la comunicación humana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ya. Ahora, profe. que yo me comunique simultáneamente a través de... ¿Sí? No, nada, profesor, está respondiendo su Escucho. pregunta. Escucho. Ya, perdón, estaba respondiendo a mi pregunta. Ya es que hay un pequeño desfase, cae de pronto la velocidad de internet, recién me llegó un aviso de que la señal estaba débil. Recuerden esto, que cuando se interrumpe la señal, se acaba la comunicación. Cuando la señal viaja más lentamente, entonces la información está acá, es fundamental. Tiene que llegar la señal a ustedes y a mí. En este caso me estaba llegando la señal desfasada. Entonces, bueno, es eso. Porque además cada uno de nosotros tenemos distinta velocidad en el acceso a la señal. Bueno, entonces ya, sí, nos comunicamos a través de diversos sistemas expresivos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que todo esté codificado y que todo comunique. Y además, hay problemas de comunicación cuando no manejamos los códigos del otro. Es decir, si sucede, como sucede, que a veces no nos comunicamos en la interacción verbal, bueno, lo mismo ocurre en la comunicación no verbal. Uno no puede, a veces no maneja el código del otro. ¿Ya? Uno dice, oh, qué frío y distante es esta persona, cuando en realidad viene de una cultura donde la distancia es la norma de etiqueta. Para comportarse de modo adecuado, respetuoso del otro, hay que guardar distancia. ¿Ya? Entonces estoy siendo respetuoso. Y yo digo que frío y distante. Qué lejano. Es decir, que poco empático. A mí me resulta disonante y para esta otra persona, esta persona está usando las normas de su cultura. Bueno, si le hacemos caso a lo que dicen, vea acá, el Principito dice, el lenguaje es fuente de malos entendidos. Es decir, a veces no entendemos lo que el otro nos dice lingüísticamente. Lo mismo puede ocurrir con el lenguaje no verbal. Si yo les pregunto, miren esa mirada. ¿Ya? Claro, vemos esa mirada y nos perturba, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos comunica? O más bien, ¿qué interpretamos? Y ese es el punto. Es que frente a la interacción nosotros siempre estamos interpretando al otro, ¿ya? Pero no todas nuestras ¿Sí? Profe, es ¿Sí? que igual usted se asusta, pero por ejemplo yo lo veo a él asustado. Puede ser. No sé. ¿Todos concuerdan con esa interpretación? ¿Hay alguien que interprete algo distinto de esa mirada? A mí, yo siento que está pidiendo ayuda. Claro, también uno lo podría interpretar de que una mirada desafiante también. También puede ser como que esté como en shock, como que vio algo muy perturbador. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tenemos distintas alternativas. ¿Y el punto con cuál nos quedamos? Fíjense, ustedes ofrecieron 4 alternativas. Entonces ya, sí, nos informa. O sea, la mirada nos da información. En eso estamos de acuerdo. Todo en la interacción nos provee de información. Lo que pasa es que no basta la información para lograr la comunicación. La información es la base, ¿ya? Pero tenemos que tener un patrón de interpretación común,
de la información para comunicarnos. Eso es lo que vamos a argumentar en perspectiva sociocultural. Pero para estos autores, esta dimensión, que es la de la interpretación y el compartir el código, no es relevante. Digamos, salvo para Birdwhistell, pero si pensamos en Václavic, en Viven Babelas, en Jackson, y en ese axioma, y en esa idea que se repite de que, oye, en la interacción todo me comunica, todo es comunicación. Todo también puede ser parte de malos entendidos. Todo comportamiento puede ser mal interpretado. Todo comportamiento puede generar un problema interaccional también, si es que es mal entendido. ¿Ya? Yo veo una mirada, por ejemplo, y pienso, oye, esa es una mirada, me están mirando. ¿Ya? Es una mirada que y me invita a acercarme. Y en realidad la persona no me está mirando a mí, sino que está mirando a otra persona distante allá. Y es mala interpretación. O ni siquiera está mirando a nadie, puede estar en una situación introspectiva, ¿no? Hay por ahí algunos experimentos de comunicación o juegos, recreaciones de estos experimentos de comunicación, ¿ya? Que ponen, por ejemplo, una situación, igual el contexto tal vez un poco forzado, ¿no? Pero ponen un ciego que entra a una parte y entonces tiene una mirada fija y todo el mundo piensa, oh, me está mirando a mí. Y cuando se para, se dan cuenta y entonces le empiezan a hacer gestos, le empiezan a hacer guiños y miraditas a la distancia. Y cuando se paran, se dan cuenta que es ciego. Y claro, tiene la mirada fija. No estaba mirando a ninguna persona, no ve. Pero la gente pensaba que lo miraba a ellos, entonces le empezaban a hacer señas. Hola, ¿me estás mirando? Hola, hola, ¿cómo estás? Equívoco, ¿ya? Y ese es el problema. Entonces, si somos conscientes que incluso en los casos de información altamente codificada entre personas que comparten la misma lengua, como es la expresión, digamos, verbal, en personas que hablan en la misma lengua natural o el mismo lenguaje articulado, hablan todos castellano, hay una serie de subcódigos que hace que la gente no maneje un lenguaje especializado y no nos entienda, y entonces se producen malas interpretaciones. Si eso ocurre y si somos conscientes de eso, lo mismo puede ocurrir en el lenguaje no verbal. A veces no manejamos los códigos y a veces ocurre que ciertas formas expresivas no están codificadas, ¿ya? O están débilmente codificadas y pueden significar cosas muy distintas, ¿ya? Entonces podemos hacer una formulación alternativa, ¿ya? a este primer axioma. ¿Ya? Lo que sí es claro, fíjense, es que en una situación de interacción nosotros siempre somos fuente de información. En tanto el otro pueda percibirnos, todo nuestro comportamiento le provee información al otro, ¿ya? Pero no basta el procesamiento de información y la atribución de significados para garantizar la comunicación. ¿Ya? Entonces, en la situación de interacción, nosotros siempre somos fuente de información que puede ser interpretada por el otro, ¿ya? Pero esto no es garantía de que se produzca la comunicación, porque las interpretaciones pueden ser muy distintas y nosotros tendemos a confundir, digamos, a no distinguir conceptualmente a veces entre nuestras interpretaciones, lo que nosotros leemos de lo que el otro nos está diciendo. Es decir, pensamos, tendemos a confiar en que lo que nosotros interpretamos es lo que el otro nos dice, ¿ya? El esfuerzo, por supuesto, del receptor es tratar de comprender y preguntarse qué es lo que el otro está diciendo. Así como el esfuerzo del emisor es tratar de ponerse en las condiciones de la recepción y tratar de elaborar un mensaje que el otro pueda entender, que sea susceptible, que el otro interprete de un modo concordante, convergente, ¿no? Se requiere ese mutuo compromiso, ese mutuo esfuerzo de comprensión, ¿ya? Ahora, esa comprensión ocurre cuando nosotros compartimos muchos elementos culturales. Eso va a ser la materia de la última unidad, de la tercera unidad. Ahora estamos en el enfoque interaccional pragmático y estamos haciendo una crítica a ¿ya? Pero tengan presente, y este es un límite, ¿ah? Decimos, lo que plantean estos autores es que en la interacción humana todo comunica.
Por lo tanto, la comunicación no depende de la intencionalidad, de la voluntad, de la conciencia, ni de la efectividad. Si no es efectiva la interacción, si no logramos lo que queríamos para ello, eso no es un factor relevante para denominar a ese proceso de interacción como comunicativo, ¿ya? Para estos autores todo comunica. Ya. Segundo axioma. Fíjense, la comunicación opera en distintos niveles de abstracción. Podemos distinguir un nivel de contenido y otro de relación. Ya, acá hay un aporte sustantivo muy importante de esta escuela, fíjense, porque destaca esta dimensión relacional de la comunicación. Que la comunicación es el espacio donde se constituyen, administran, gestionan las relaciones humanas. Es decir, donde nosotros nos hacemos parte de la vida social, porque estos sistemas interaccionales, estos sistemas de relación, son el nivel basal de constitución de los sistemas sociales, son las unidades sociales básicas, mínimas. Estamos hablando de una relación de amistad, de una familia, de un grupo de parentesco. Son relaciones sociales primarias, nuestros pares, nuestros partners, diríamos, también, ¿no es cierto? Usando ese anglicismo. Bueno, entonces nos dicen, fíjense, a través de la comunicación expresamos no solo información, digamos, compartimos información codificada, pero sobre el mundo extralingüístico, es decir, podemos hablar en la comunicación sobre distintos temas, podemos hablar del clima, de la situación política, de la pandemia, por ejemplo, ese es el contenido. Pero junto a eso, en este caso estamos hablando de teoría de la comunicación, junto a eso expresamos nuestras actitudes, a través de nuestras actitudes interpersonales, cómo concebimos la relación con el otro, la posición que tiene el otro en este vínculo con nosotros. ¿Ya? Tenemos una representación del otro. Y podemos comunicarnos haciendo una proposición, por ejemplo, de una relación amistosa, de alianza, de afinidad, o de antagonismo, de competencia, de hostilidad, de distancia, fíjense. Distintas posibilidades. Podemos ser empáticos, cercanos, afectivos, o a veces frío y distante y hasta agresivo. ¿Ya? Y entonces, en la interacción humana, en la interacción cara a cara, en la comunicación interpersonal, no solo se comparte información sobre el mundo, es decir, contenidos, sino simultáneamente estamos a través de la comunicación no verbal expresando nuestra relación con el otro. ¿Mm? Entregamos información que hace que esos contenidos puedan ser interpretados. Es decir, mira, yo les digo, cuando uno se saluda, ese saludo puede ser un saludo hostil y distante, puede ser un saludo cercano. Hay tantas formas de saludarse. El mismo gesto, ¿ya? Le digo, hola, ¿cómo están? Y digo, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? O, como en el regimiento, digan, buenos días, ¿cómo están? Firme, ya. ¿Ya? Y está saludando. Claro, ese saludo del marcial es un saludo jerárquico, ¿no? Está marcando la jerarquía, todos los otros son subordinados. El que da buenos días, mi general, le dicen los otros. ¿Ya? La subordinación, la jerarquía, el reconocimiento. Y en otros puede ser horizontalidad, igualdad, simetría, ¿ya? Por ejemplo. Un saludo más formal, distante, pues formalidad que dice, bueno, acá no estamos en una relación de confianza, así que, por favor, guardemos la forma, ¿ya? O sea, cuando uno va a ver al jefe, le dice, ¡oh! ¡Hola, ¿cómo estáis, po? No, si el jefe dice, yo soy el jefe, ¿oye, qué te has creído? Por favor. Buenos días, señor Mulián, guarde la forma. ¿Qué se imaginaba usted? Bueno, el acto comunicativo es el mismo
pero los tipos de relaciones son diversos. Entonces, lo que nos van a decir, el axioma es que la comunicación opera en diversos niveles, ¿ya? Distinguen un nivel de contenido, que lo llaman comunicativo, y otro nivel de relación, ¿ya?, que lo denominan metacomunicativo, también se denomina conativo, ¿ya? De conato tiene que ver con el tipo de relación que hay, digamos, con la actitud hacia el otro, conativo también. Entonces, bueno, la comunicación implica un proceso que envuelve estas dos dimensiones, un nivel comunicativo y metacomunicativo. El nivel metacomunicativo es de comunicación sobre la comunicación. Lo que dicen es que, fíjense, en el nivel de la relación, en el mensaje del nivel relacional, nos dice cómo debemos interpretar lo que se dice en términos comunicativos. ¿Ya? Es decir, cuando yo digo buenos días, bueno es un de buenos días formal o es un buenos días, ¿qué es lo que nos está diciendo? A veces, fíjense, el propio buenos días es una forma de provocar al otro, porque el día es pésimo, por ejemplo. Le ha ido súper mal, todo va mal, le decimos buenos días y a lo mejor estamos incluso tratando de poner el dedo en la llaga, ¿ya? Porque sabemos que le ha ido pésimo, decimos buenos días, ¿ya? Bueno, tantas formas de, de calificar el mensaje que tenemos de acuerdo al contexto, a la circunstancia, a cómo acompañamos lo que decimos con la gestualidad. Y entonces, comunicación y metacomunicación, contenido y relación, ¿ya? Esto se expresa también en términos verbales, fíjense, estos niveles se distinguen también en los enunciados lingüísticos, ¿ya? Porque cuando uno habla, habitualmente está haciendo uso del código de la lengua para referirse a algún hecho extralingüístico, ¿ya? Es decir, habitualmente hay una función que se denomina referencial. Estamos hablando del mundo. Yo digo, oye, qué lindo día, salió el sol, ¿ya? Está despejado. Bueno, estoy aportando información descriptiva respecto al estado del clima, ¿ya? Y entonces estamos allí usando la lengua en una función que es informativa, ¿ya? Pero también podemos usar la lengua para referirnos a al propio código. Es decir, desde la lengua hablamos de la lengua. Ya, en los ejemplos que traigo acá, vean, si yo voy y le digo a alguien, te amo, ¿ya? Es una información declarativa. Estoy entregando información sobre un estado emocional mío en mi vinculación con otra. Te amo. Es muy distinto a decir, oye, amar es un verbo intransitivo. Conjugación del verbo amar. Primera persona del verbo amar, yo amo. Entonces, fíjense, estoy usando el lenguaje con otra función. Desde el lenguaje me comunico sobre el propio lenguaje, le comunico al otro sobre las estructuras del propio lenguaje, ¿ya? Entonces asumimos una posición, un nivel de análisis que se denomina metalingüístico. Desde el lenguaje hablamos sobre el lenguaje. Lo mismo ocurre en términos de la comunicación. Cuando yo hablo sobre la comunicación, asumo una posición metacomunicativa. Comunico sobre la comunicación. Es comunicación sobre la comunicación. Por ejemplo, cuento un chiste y el otro no lo entiende, se lo toma en serio. Le digo, oye, si era un chiste. Decir, o advierto, antes de contar el chiste, digo, oye, voy a contarles un chiste. Esto quiere decir, por favor, entiéndase lo que voy a decir ahora como un chiste. No se lo tomen en serio. Puede ser un mal chiste, a lo mejor logra hacer que se rían, ¿no? Pero advierto, entonces estoy metacomunicando cómo debe entender esto. O le digo, oye, mira, esto que voy a decir es en serio, ¿ya? Tómenselo muy en serio, porque es verdad. Bueno, estoy ahí asumiendo una posición metacomunicativa, comunicando sobre la comunicación. Y tenemos esta posibilidad. Ahora, estos autores lo que nos dicen es que como nuestra comunicación es multidimensional, ¿ya? Nos comunicamos a través de la palabra y a través de la gestualidad. Nuestra gestualidad
siempre está calificando lo que decimos. Es decir, refuerza, resalta, destaca, califica. Hay una calificación de lo que decimos. Ya, cuando en el regimiento el general dice, ¡buenos días, tropa! Y lo dice así, con ese tono, esa tonalidad, está calificando el buenos días. Y entonces está diciendo que este es un saludo marcial, formal, jerárquico. Lo está calificando. Ah, no. Entonces, la tropa no le va a decir, hola, ¿cómo te va? No, pues. Dicen, buenos días, mi general. Y ya, y se cuadran. Entonces, ya, nos dice, fíjense, funciona en esta relación de acompañamiento, de mutua complementariedad. Debemos distinguir, así como distinguimos en el plano lingüístico los enunciados informativos o lingüísticos y los metalingüísticos, que nos entregan información sobre la lengua, lo mismo ocurre en la interacción humana. A través de nuestro comportamiento no verbal vamos calificando, por lo tanto, metacomunicando al otro qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Algo más importante, estamos diciendo, mira, esto que decimos cuando saludamos, ¿es un saludo amistoso o es hostil? Y eso se lo decimos no verbalmente. No le decimos verbalmente, oye, hola, buenos días, este es un saludo amistoso. No, se lo decimos en el modo como lo saludamos. Ya, si es que nos miramos, en la mirada, el brillo de los ojos, la sonrisa, en fin, hay incluso hay una especie de aura, fíjense, que acompaña a la persona y dice, qué simpático, etcétera. O qué pesado, qué distante, qué frío. Ya, vean, estos acá son ejemplos de estos enunciados metalingüísticos. Juan le trajo de regalo una manzana al profesor. ¿Ya? Eso es una descripción de un evento. Pero cuando yo digo, miren, Juan es el sujeto de esta oración, estoy trabajando aquí describiendo el enunciado. Es una comunicación sobre la comunicación. Entonces trabajo en un nivel metalingüístico. Cuando me comunico sobre lo que me comunico, entonces me estoy metacomunicando. Y lo que van a decir es que eso sucede en la interacción y que normalmente en nuestra comunicación no verbal tiene esta función metacomunicativa. No, le comunica al otro sobre qué es lo que estamos diciendo. Si lo que estamos diciendo lo decimos en broma, lo decimos en serio. Si es una advertencia, es una amenaza o es una solicitud. Así decimos, por favor, podría... Y la relación que tenemos con el otro, por favor, podría ser usted tan amable de pasarme ese libro que está allá al fondo o cerrar la puerta. Es distinto a decir, cierre usted la puerta, por favor. Fernández, cierra la puerta. Es una orden en este caso. Entonces, el tono me indica que es una orden. ¿Ya? Ahora, yo estoy usando esta, perdón si alguien se sintió aludido, pero no ha sido intencional. Yo lo estoy usando como ejemplo. ¿Ya? Entonces digo, oye, esto que voy a decir ahora es un ejemplo. Entiéndalo como ejemplo. Nadie se lo tome en términos personales, por favor, porque no le estoy dando una orden a nadie. ¿Ya? Ya. Y entonces la comunicación opera siempre en estos dos niveles. ¿Ya? Y el nivel relacional se expresa no verbalmente. Entonces, vamos calificando desde nuestros gestos, desde nuestro tono, desde el uso del espacio, lo que decimos. El primer nivel, el nivel de contenido. El segundo es el metacomunicativo relacional o connativo. ¿Ya? Y suponen estos mensajes que son explícito o implícito. Explícito es cuando yo digo, miren, oye, esto es una broma, lo estoy explicitando, ¿ya? No, si te lo decía en buena, no te lo tomes en mala, te estaba dando un consejo, lo estoy haciendo explícitamente, pero muchas veces queda implicitado, es decir, por la actitud que tiene el otro, queda implícito el mensaje de que esto lo que nos está diciendo es una amenaza.
no un consejo, es una amenaza. ¿Ya? Entonces, bueno, la comunicación está operando siempre en estos dos niveles y nos van a decir otra cosa. El nivel de relación es el más importante. Es mucho más importante en términos pragmáticos, es decir, nos importa mucho más cómo el otro nos propone la relación que qué es lo que nos dice. Nos interesa mucho más saber si es que es amistoso, si está siendo cercano, afectivo, empático, o al revés, pues, si es autoritario, si es jerárquico, si es distante, ¿ya? Eso. Y todo esto se expresa a través entonces de la gestualidad, la voz, la postura. Cuando, por ejemplo, estamos retando a alguien y entonces hablamos así golpeado, ¿no? Nos estamos retando. Pero para poder retar a alguien, tengo que tener una relación, pues, tener una autoridad para poder retarlo. No cualquiera puede a uno retarlo, ¿no? Si viene toca el timbre el cartero, no esperamos que nos vaya a retar. A usted, señor Molián, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Por qué? No, no hay una relación jerárquica, se indispone con el dueño de casa. Bueno, pero hay ciertas circunstancias donde a veces una persona puede estar obligado a llamarle la atención al otro por el rol que tiene, ¿ya? Porque la persona está cometiendo un equívoco que tiene muchas consecuencias, en fin. Aparte de nuestros comportamientos, fíjense, no son todos de decisión voluntaria, porque ese es otro punto, tiene que ver con nuestra posición en el marco de relaciones sociales. ¿Ya? La asunción de ciertos roles nos obliga. Yo, por ejemplo, si soy profesor, tengo que hacer las clases. A veces uno puede decir, hoy estoy tan cansado, me tan mal, tengo tantas otras preocupaciones, tengo que hacer la clase. El rol de profesor lo obliga a uno a calificar. Y digo, yo no quisiera calificar, ¿para qué? Pucha, qué difícil. Estoy obligado. Bueno, y a eso me pasa a mí, les pasa a usted, a todos nos va a pasar, ¿no? Vamos asumiendo distintos roles que implican que tenemos que asumir posiciones en las estructuras de comunicación. Ya. Bueno, acá está este ejemplo, ¿no? Dice, de cómo se está metacomunicando este señor. Es muy distinto. ¿Puede alguien abrir esta ventana? Este aire está asfixiante. A decir, hey, hola, ¿cómo están? Oye, ¿puede alguien, por favor, abrir la ventana? Ya. Bueno, tercer axioma. La comunicación, fíjense, se codifica de distinta manera. Hay modalidades digitales y analógicas de comunicación. Y con esto está pensando en lo verbal y lo no verbal, en esa complementariedad, en estas formas de comunicación que son propias de nuestra interacción. Nuestra especie ha derivado hacia este modo de adaptación que está mediado lingüísticamente, donde el lenguaje tiene un lugar central, pero no dejamos de ser animales, mamíferos superiores, y nos comunicamos también a través de sistemas de comunicación, algunos de los cuales son biológicos, y de nuestro cuerpo, ¿ya? Y entonces, parte de esta codificación es absolutamente arbitraria, instituida. El lenguaje se caracteriza porque el código, el modo de comunicación es absolutamente arbitrario en el sentido de que no hay ninguna condición de necesidad de que yo emplee una forma significante para compartir un significado, que diga hola, ¿ya? En vez de hello, o mari mari, en mapudungun. No, cada cultura ha ido seleccionando distintas formas para asociar ciertos significados y instituye un código. Y esos códigos son, cuando son arbitrarios, son llamados digitales. Dice, una de las formas como se codifica la información es de un modo digital. Ustedes saben que el sistema de información de los computadores, que son
por esencia hoy día el paradigma de la digitalidad opera sobre un código binario 1 y 0, y la sucesión de estos bytes de información, de estos bits, decimos en castellano, va a configurar digamos, los significados codificados, esa información, el modo como se codifica. Y esa 1 y 0 es absolutamente, digamos, arbitrario, digamos. Versus otras formas de comunicación que son analógicas. Que esto es que la forma asemeja al contenido, o que hay una relación de causa-efecto, es decir, entre la expresión y lo que comunicamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Si ustedes ven en nuestras mascotas, ¿qué pasa cuando nuestro perrito está enojado? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enojados? Oye, no solo los perros, cuando decimos, mostramos los dientes, y el perro va a mostrar los dientes. Oye, la cara. Hasta me doy susto a mí mismo. Ya, es cuando estoy mostrando los dientes así, los caninos desarrollados, es que puedo atacar al otro. O sea, la dentadura, ya estoy advirtiendo, oye, te puedo morder, ¿ya? Ese mensaje, hay en los dientes y el mensaje y el ataque, hay una relación analógica, ¿eh? La imagen es también analógica, ¿no? La comunicación de la semejanza, del símil, ¿ya? Donde forma y contenido guardan relación, eso es la analogía, ¿ya? Una pintura, una fotografía. Ahora, estos autores extienden el concepto de analogía hacia el campo de la causalidad. Y ocurre que, fíjense, buena parte de nuestro lenguaje corporal tiene un fundamento en los estados corporales que llamamos estados emocionales, las emociones, ¿ya? Entonces, ese estado corporal se expresa en nuestra gestualidad, cuando estamos tristes, contentos, alegres. Si vemos a alguien y nos produce felicidad, ¡ah! Fíjense, ahí hay una expresión del rostro que tiene que ver con esa configuración biofisiológica que contiene la emoción, ese estado corporal, ¿ya? Y entonces hay una relación causa-efecto, ¿no? Hay una vinculación, hay un vínculo. En términos generales, estos autores van a llamar, ¿ya? Van a asociar, diríamos, ¿eh? Como analógico al comportamiento no verbal y como digital al verbal. Van a decir que lo que ocurre en la comunicación humana es que se complementan estas dos formas de codificación de la información, ¿ya? Vean, acá hay algunos ejemplos de lo analógico y lo digital. No sé si son capaces de distinguir cuál correspondería a cuál. ¿Cuál en los relojes es el analógico y cuál es el digital? ¿Y por qué? Bueno, el analógico es el de puntero, donde las manillas del reloj se están desplazando, indicando la temporalidad en un continuum. Uno de los rasgos, fíjense, del analógico es que las unidades son continuas, no se pueden segmentar, no se separan. Un segundo del otro no aparece separado, sino hay continuidad en el movimiento, una constante. La imagen de abajo, que nos están diciendo ándate a la punta del cerro, por decirlo elegantemente, ¿no? Ese foglio, es la analogía del órgano sexual. Entonces tiene una connotación ahí claramente de ese impulso de dominancia masculino, ¿no? Si lo decimos verbalmente, en cambio, es digital, ¿ya? Lo analógico
opera sobre la base de la semejanza. Las unidades son continuas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el rostro, ¿no? En el rostro es muy difícil distinguir un gesto sobre el otro, es decir, una unidad básica de significación, a diferencia en el lenguaje digital, donde las unidades son absolutamente discretas. Eso es lo que ocurre con los fonemas o los grafemas, es decir, las unidades del plano del sonido. Si decimos A, se opone y diferencia a E, I, O, U. Son sonidos claramente diferenciables y distinguibles, separables, aislables y analizables unos de otros. A, B, C, D, E, F, G. Ya, yo separo las unidades. Las unidades son discretas. Cada una de las letras son diferenciables. Y en cambio, en el rostro, ¿ya? Decimos, esto lo llamamos fonema, ¿ya? O grafema. En el rostro, un kinema es muy difícil de identificar. ¿Cuál es la unidad mínima básica de la expresión? Porque todos los componentes del rostro están unidos, están articulados. Son muy difíciles de separar unos de otros. Hay un continuum, ¿ya? Bueno. Y entonces van a plantear la complementariedad entre estas dos modalidades de comunicación. ¿Qué es lo que ocurre con los códigos digitales? Que tienen una sintaxis lógica muy rica. El analógico tiene una semántica de la relación, expresa nuestros estados emocionales de un modo muy nítido, se complementan mutuamente y coexisten en la interacción humana. Estamos comunicando de las dos maneras, ¿ya? Es interesante decir que hay además espacio de procesamiento de información diferenciado en nuestro cerebro para este tipo de mensajes, ¿no? El hemisferio izquierdo suele procesar la información digital, el derecho la analógica, ¿ya? Entonces, también hay modos de lectura, modos de interpretación que son distintos. Uno integrando, otro analizando la información. Otro axioma. Fíjense, la secuencia de acontecimientos en la interacción, ¿ya? En una relación humana es susceptible de ser organizada de distinta manera en la percepción de los interactuantes. Cada uno de nosotros percibe la interacción y la organiza de modo diferente, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos problemas de comprensión, ustedes van a decir, oye, lo que pasa es que el profesor no sabe explicar, no se le entiende, pésimo profesor, no es capaz de explicar de un modo claro lo que está tratando de decir. Es decir, la causa de mis problemas de comprensión está en el comportamiento del profesor. Y el profesor va a decir, no, lo que pasa es que este alumno no ha estudiado suficientemente o no presta suficiente atención, por eso no me ha podido comprender. Está puntuando la secuencia de hechos y otorgando causalidades en otro punto, ¿ya? Y esto, fíjense, es lo que ocurre constantemente en la interacción. Cada uno interpreta de distinta manera lo que está ocurriendo. Cuando tenemos una diferencia, le decimos, no, mira, lo que pasa es que tú me hablaste de esta manera. Ah, no. Pero antes de que yo te dijera esto, tú habías tenido esta actitud. Es decir, cada uno de los interactuantes, cuando se suscita una dificultad, tiende a atribuirle la causa de esa dificultad al otro. Y no es que uno tenga la razón, sino que la secuencia de las interacciones se pueden puntuar desde distintos puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene un punto de vista y organiza la sucesión de acontecimientos de distinta manera. Es decir, lo interpreta, estableciendo causalidades que son diferenciadas, ¿ya? Y esto es uno de los rasgos de la percepción humana. La percepción humana es selectiva. Escogemos ciertos elementos a partir del cual hacemos nuestras interpretaciones, ¿ya?
y le atribuimos allí el origen de una situación. Hacemos inferencias causales a partir de un determinado componente de la interacción que consideramos relevante. Pero lo otro hace una puntuación en otro segmento, ¿ya? Entonces, naturalmente, las interpretaciones son variables, ¿ya? Y hay que tratar de acercar los puntos de vista. Es decir, la realidad es susceptible de ser interpretada de más de una forma. Ya, vean ejemplos, ¿ya? En los casos que, además, estos autores son especialistas en estudios de este tipo de problemas en las relaciones humanas, ¿ya? Tengo un ejemplo tomado precisamente del libro que les voy a compartir. Dice ya, una mujer que presenta problemas de alcoholismo explica su conducta, dice, porque el marido tiene una actitud de abandono, ¿ah? Pérdida de afectividad, entonces la mujer se refugia en el alcohol. Podría ser al revés, el hombre refugiado en el alcohol por el abandono de la mujer. Y el otro dice todo lo contrario, que él se ha retraído, ha abandonado la relación por el alcoholismo de su pareja. Es decir, cada uno interpreta de un modo distinto las cosas. Y esto pasa constantemente, ¿ya? El padre le dice, oye, tú eres demasiado liberal. El hijo le dice, no, tú eres demasiado aprensivo. La madre le dice al hijo, tú eres un mal educado. El hijo, tú eres realmente pesada, mamá, qué pesada. ¿Por qué eres tan pesada? No, lo que pasa es que tú eres muy ofensivo, ¿no? O irrespetuoso. Tú eres muy irrespetuoso. No, qué pesada, mamá. Tú eres lo que pasa es que tú eres una pesada. Bueno, fíjense cómo interpretamos de distintas maneras las situaciones. Y por último, y con esto cerramos el día de hoy, bien apuradamente, el quinto axioma es que nos dicen que las relaciones pueden asumir distintos patrones y distingue entre patrones de relación complementaria y simétrica. El punto está en que además las relaciones cambian con el tiempo. Las relaciones no son siempre estables. Una relación complementaria es aquella donde los comportamientos de los individuos son diferenciados y se adecuan cada uno a la definición de la relación que el otro propone. Entonces se complementan mutuamente, ¿ya? Por ejemplo, padre e hijo, donde el padre y el hijo pequeño, donde el padre es el proveedor, el que otorga la seguridad, el que resuelve todos los problemas, y el hijo claramente asume una posición de receptor de esta afectividad y los recursos que le ofrecen los padres, ¿ya? Versus otras relaciones que son simétricas, donde las personas comparten o interactúan asumiendo los mismos roles y en ocasiones, por ejemplo, se ven sumidos en actitudes de no necesariamente de colaboración, sino de competencia, ¿ya? Un punto que hay que tener claro es que estos patrones son cambiantes a lo largo del tiempo y, por ejemplo, la complementariedad rígida resulta patológica. A veces pasa que los padres tratan a sus hijos como si fueran bebés toda la vida, ¿no? Y entonces uno llega a ver a la mamá y la mamá todavía le dice, ¡ay, mi niñito! y cree que todavía somos un bebé. Ya eso establece, se ha quedado en la definición de la relación complementaria cuando en realidad ha evolucionado a una relación simétrica o de complementariedad inversa, donde ahora somos nosotros los proveedores que satisfacemos las necesidades de nuestros padres, porque estos se han vuelto como bebés, ¿no? También cambian respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el pasado era muy común que en las sociedades occidentales se estableciera las relaciones de género como relaciones complementarias, donde el varón tiene una posición dominante y los individuos de género femenino una subordinada. Y ahora hemos evolucionado a tipos de relaciones que son simétricas, donde en realidad los miembros de la pareja son iguales,
tienen los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones, o relativamente las mismas, ¿no? Bueno, distintos patrones que van a dar lugares a distintos modos de organización de la relación, pero lo importante es entender que estos patrones cambian con el tiempo y no podemos asumir una mirada rígida de ellos. Bueno, y nos ha alcanzado el tiempo. Yo voy a compartir el PowerPoint. La próxima sesión, ¿no? Las próximas clases nos vamos a abocar al análisis de patrones de relación. Este es uno de los componentes. Y eso el día lunes próximo, el día martes, vamos a hacer una síntesis de este enfoque interaccional pragmático, viendo sus aportes y sus límites. Les comparto, sí, una situación que se ha dado. Miren, ocurre en que la próxima semana yo debo participar en un congreso latinoamericano de antropología donde voy a ser ponente. Yo una ponencia que es resultado de un proyecto de investigación que tengo en activo. Entonces, la clase del día martes estoy obligado a hacerla un poco más corta de lo habitual, porque a partir de las 2:30 voy a tener que conectarme al congreso para poder hacer la presentación de mi ponencia. Entonces, bueno, voy a tener que hacer una síntesis más apretada en el tiempo de esa unidad, pero simultáneamente les ofrezco, ya les he dicho, la posibilidad de que busquemos un espacio para, en términos generales, ayudarlo a resolver las dudas antes de la prueba, ¿ya? Para eso me voy a comunicar con la coordinadora, la representante del curso, para que lo conversen entre ustedes, si es que les interesa, si quieren aceptar esa oferta, esa proposición, y que busquemos un espacio donde yo pueda resolver sus dudas previo a que enfrenten la prueba. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? Yo en cuanto a las clases me manejo bastante bien y como usted decía, las lecturas eran material complementario. ¿Hay Sí, alguna que sea obligatoria tener que leer para la En prueba? realidad son complementarias. Yo me estoy basando, o sea, yo hago la clase con esas lecturas. Hay algunas que les recomendaría, sí. ¿Ah? Por ejemplo, o sea que más allá de la prueba, ustedes pueden ver ahí en relación a la prueba, muy probablemente no haya preguntas directas de lectura. O sea, que le diga, según el texto tanto y tanto, que es distinto que ustedes puedan emplear una cita del texto para demostrar que leyeron, ¿ya? Pero no voy a hacer preguntas de lectura, es decir, según el autor tanto, no, más bien de la materia de clase, ¿ya? Que se ve apoyada y complementada con las lecturas, pero hay algunos que se las recomiendo encarecidamente, o sea, que creo que sí son muy relevantes. Una de ¿Como ellas, cuál? tal vez la más por lo sintético, es el telégrafo y la orquesta, que la subí el día de ayer, porque contrasta los dos paradigmas. Está diciendo, oye, mira, la tremenda transformación que se produjo cuando emergieron estos autores planteando que la comunicación era circular y no lineal, que el modelo es orquestal y no telegráfico, ¿ya? Que la comunicación es multidimensional, que el locus básico desde el cual tenemos que pensar la comunicación es la comunicación humana, porque es el proceso más general. Fíjense que si pensamos en nuestro planeta, en el universo, digamos, en la experiencia humana, lo que tenemos en común todos los seres humanos es que somos seres sociales. No todos los seres humanos tenemos acceso a los medios de comunicación. No todos los seres humanos vivimos en la sociedad de la información. No todos los seres humanos hemos estado expuestos y crecemos y nos desarrollamos en una sociedad de masa. Pero todos somos seres sociales, seres relacionales. ¿Ya? Y entonces, miren, el cambio en la mirada, desde la tecnología a pensar la experiencia humana. ¿Ya? Entonces, ese texto se los recomiendo más allá de la prueba por su formación, por lo interesante que es para mirar la comunicación. El texto de Laswell, Estructura y Función de la Comunicación, es muy interesante porque es paradigmático de ese momento inicial, ¿ya? De cómo se veía la comunicación en ese momento inaugural del estudio de los medios de comunicación de masa, ¿ya? Por ejemplo.
pero las preguntas van a ser de los contenidos de clase, lo que hemos visto acá. O sea, ustedes la pueden responder desde los PowerPoint y desde lo que hemos dicho, y pueden eventualmente buscar información en las lecturas si quieren complementar algo, ¿ya? Las lecturas son para su formación, la verdad. O sea, les recomiendo que hagan las lecturas más allá, digamos, del curso, sino que leer es también una forma de relacionarse, ahora de dialogar con autores, informarse de la constitución del campo. Es además algo muy importante para ustedes, es ver y cotejar si lo que está diciendo el profe tiene relación con lo que aparece ahí o no. Porque, claro, yo hago una interpretación, estoy ofreciendo una aproximación pero ustedes tienen que hacer su propia aproximación al campo. En tanto, están formándose para ser parte de el día de mañana, como profesores, como investigadores, como profesionales de la comunicación. Entonces, bueno, no sé si respondo con esto tu pregunta. Sí, profesor. Ahora me voy a comer. Bueno, nos despedimos entonces, ¿ya? Quedamos hasta el próximo lunes, que estén muy bien, que tengan buena semana todos ustedes. Chao, Chao. profe, usted igual. Chao, profe. Profe, Chao, profe. que esté bien. Chao, chao. Chau.